Hace unos días se dio la noticia que circuló por todo el mundo de que en Colombia han decidido aplicar eutanasia, digámoslo así, para decenas de hipopótamos. Estamos hablando de que ya las autoridades en Colombia han autorizado el sacrificio, digámoslo de esa forma, de decenas de hipopótamos descendientes de los hipopótamos que llevó a Colombia el legendario narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Se les ha declarado ya una especie exótica invasora y pues estamos hablando de una decisión que se toma para efectos de proteger a la población, para buscar un control y una protección también a los ecosistemas locales, particularmente los ejemplares de este lugar conocido como Magdalena Medio, y estamos hablando de que se trata de buscar un punto de equilibrio con los centenares de ejemplares que hay en este lugar de Colombia. Se calcula unos 200 según las informaciones que hemos podido revisar. Y bueno, resulta muy fuerte saber que se tiene prevista esta eutanasia o este sacrificio de estos hipopótamos. Y bueno, pues hablaremos de ello porque tuvimos la oportunidad de contactar a Germán Jiménez, que es un especialista que actualmente está en la Universidad Javeriana, que es una universidad muy prestigiada de Colombia, y Germán Jiménez es el coordinador de la maestría en restauración ecológica, ni más ni menos. Y en esta calidad de ser el coordinador de maestría de restauración ecológica de esta universidad es que hemos buscado a Germán. Le aprecio muchísimo, le mando un saludo de México a Colombia, Germán, y le aprecio que podamos conversar de este tema. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Buen día, gracias por estar aquí. Bueno, suena tremendo matar a decenas de hipopótamos. Cuéntenos cómo fue todo esto. ¿Cómo es este panorama? Bueno, el panorama que tenemos ahorita en Colombia es una situación de haber dejado mucho tiempo que la situación o que este problema transcurriera. O sea, ya llevamos por lo menos cerca de los 40 años en que, pues si bien es cierto, se han tratado o se han llevado a cabo medidas de control desde la perspectiva de hacer las cirugías, por ejemplo, a los animales, tratar de reubicar animales cuando han sido animales problema, pues definitivamente la población lo que vemos es que continúa creciendo. Y cada vez vemos más en estos núcleos de crecimiento animales jóvenes. Lo que se ha empezado a observar también es que las hembras son más fértiles a edades más tempranas, y entonces todo esto sumado a las condiciones de que tienen aquí unos hábitats estables en general, si los comparamos con los hábitats en los que ellos viven en África, y adicional a eso, pues han tenido una relación muy positiva con, digamos, con una parte de las comunidades que habitan allá en esta zona del Magdalena Medio. Entonces todo esto se ha confabulado como una serie de factores positivos que favorecen el crecimiento de las especies. Los modelos poblacionales que hemos desarrollado y que hemos publicado, así como los modelos potenciales de distribución que también hemos publicado, esos modelos nos están indicando en este momento, primero, que el crecimiento o la tasa de crecimiento de la especie en este momento aquí en el país es mucho más alta que el promedio de la tasa de crecimiento en su África natal, y que la distribución tanto potencial como real en este momento del animal ya empieza a ser amplia, lo que digamos nos invitaría a pensar en unos escenarios futuros probablemente en donde vamos a tener a la especie muy cerca de muchas poblaciones humanas, es decir, no solamente con relación a los ecosistemas en los que está ahorita, nuestra biodiversidad nativa también, que pues obviamente se da en términos de las relaciones que comparte con algunas de nuestras especies nativas, sino también en función de su distribución con relación a poblaciones humanas. Estamos viendo con motivo de esta decisión que se toma le llamaríamos eutanasia o le llamaríamos sacrificio. ¿Cuál es el concepto correcto para definir el punto? Bueno, sobre esto ha habido una discusión fuertísima, Sí. y pues es bastante curioso porque el concepto de eutanasia es un concepto que se maneja ya hace décadas con respecto digamos, a las acciones que se llevan a cabo
entre otros para controlar especies invasoras de fauna silvestre. La eutanasia aquí se reconoce como un procedimiento por medio del cual, si bien es cierto, esa decisión la puede tomar directamente el afectado, en este momento, pues en el caso de fauna silvestre y en el caso de fauna silvestre cuando ya representa, digamos, un riesgo por muchas razones, entonces un tercero toma la decisión. Y ese tercero en este caso, pues son las agencias del Estado que tienen que ver con el tema ambiental, que también toman estas decisiones no solamente pues basadas en la evidencia, ¿cierto? Y en las posibilidades de riesgo en términos de la información que se va colectando, sino también porque como país signatario de convenios en biodiversidad, como país signatario en las COPs, pues nosotros también tomamos la decisión en algún momento cuando vamos y firmamos y nos comprometemos como país, entre otras, a establecer un control sobre las invasiones biológicas, que es uno de los motores de daño y de afectación importante a la biodiversidad alrededor del mundo. Entonces estos procedimientos hace mucho tiempo están estandarizados, obviamente son procedimientos que son verificados por comités de ética, los llevan a cabo personas que están entrenadas, profesionales que están entrenados precisamente para llevar a cabo estos procedimientos, y para eso pues obviamente se elaboran protocolos digamos, que nos muestran de manera técnica cómo se deben llevar a cabo estos procedimientos, por un lado, y cuál pues digamos debe ser el ejercicio desde la perspectiva ética, profesional y ética que se debe llevar a cabo cuando hay que hacer el control de una especie invasora. Totalmente. Dentro de los datos que hoy se pueden conocer respecto a los hipopótamos y el riesgo de su presencia, en este caso ya excedida, digamos de esa forma, se sabe que no ha habido algún caso de muerte humana por acción de un hipopótamo, pero se tiene noticia, por ejemplo, de que en África se registran cerca de 500 muertes de humanos al año por causa de la acción de un hipopótamo. Digo, en la comparación del tipo de circunstancia en África y en Colombia hay mucha diferencia, pero digamos, es un dato. En un lugar del mundo como es África, los hipopótamos causan este número de muertes. En Colombia es otro contexto, pero digamos, para hablar de el tipo de riesgo real que existe a la hora de decir esta es una especie que se ha reproducido de manera excesiva, digámoslo así, y por lo tanto se da paso a el sacrificio o eutanasia, según cada quien quiera llamarle. Sí, es correcto. Pues digamos que aquí eso va de la mano muchas veces con las percepciones que tienen los mismos pobladores de la zona. Nosotros que hemos estado pues atendiendo la situación y hemos estado en medio de el Magdalena Medio por los últimos 12 a 14 años, pues nos hemos dado cuenta primero que cuando uno se acerca a estos animales, pues eventualmente al principio no dan respuesta, ¿cierto? Es decir, no toman en cuenta que hay un grupo de seres humanos observándolos, pero lo que hemos notado poco a poco conforme hemos seguido asistiendo a la región y haciendo ejercicios de tratar de ver cómo se comportan los animales, lo que hemos empezado a detectar es que los animales son más reactivos a nuestra presencia. Eso digamos, ¿cómo lo notamos? Pues hacemos un ejercicio juicioso en donde nos dejamos ver por los animales, pero hacemos otros ejercicios en donde no nos dejamos ver y entonces medimos respuestas de los animales por medio de unos métodos de cuantificación que son los etogramas, que son como estadísticas que nos permiten medir el comportamiento de los animales, y entonces empezamos a evaluar en las últimas salidas de campo que los animales ya son más reactivos, particularmente las hembras que están con crías son tremendamente reactivas a nuestra presencia, entonces mucho del tiempo se la pasan es más interactuando con nosotros que llevando a cabo sus propias actividades. Esa no es la percepción de muchas personas que viven allá en esta zona, entre otras porque pues la gente ya está acostumbrada y digamos los animales también están relativamente acostumbrados a la presencia de la gente.
Sin embargo, eso pues no es garantía de que la coexistencia entre los humanos y esta especie pues vaya a ser siempre pacífica como aparentemente pues se presume. Y entre otras porque las personas en esta región, algunas son muy dadas a ir y molestar a los animales, ir y torearlos, ir y quitarle a las hembras sus crías, Uy. porque pues ahora hay de por medio un comercio de las crías. Entonces todo esto está generando probablemente cambios en el comportamiento de los animales. Los animales no van a permanecer totalmente tranquilos, ¿cierto? O inmersos a todo este tipo de situaciones que les están ocurriendo. Los animales son reactivos porque finalmente son mamíferos, tienen un comportamiento de defensa, ellos son muy territoriales particularmente, y pues obviamente las hembras tienen un comportamiento de defensa hacia sus crías. Entonces todo esto es lo que estamos empezando a observar y eso nos preocupa porque digamos que, como usted lo comentó, si bien es cierto, no ha habido muertes, sí ha habido ataques. Y esos ataques han generado, entre otras, que una persona, en este caso que fue atacada, pues haya ido al hospital y después haya ya quedado lisiada de por vida. Eso ya representa un riesgo importante para nosotros porque, pues como pudo haber ocurrido aquí, que solamente fue un ataque que lo mandó a un hospital y ya lo dejó lisiado de por vida, puede ser un ataque que conduzca a la muerte. Entonces, digamos que nosotros operamos sobre un principio de precaución y el principio de precaución pues nos dice debemos alertar a la persona dadas las condiciones de lo que está pasando con la especie, dadas las condiciones de su comportamiento y de cómo se comportan ellos, por ejemplo, en su continente natal. Esto inclusive lo hemos hablado con especialistas, colegas nuestros con los que hemos venido trabajando muy juiciosamente desde el año 2014-2015, que son investigadores de la Universidad Internacional de la Florida, de la Universidad de la Florida, de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, con quienes hemos hecho algunos trabajos, algunas aproximaciones, hemos hecho publicaciones sobre este crecimiento, hemos ido con ellos a observar el comportamiento de los animales y para ellos pues es toda una novedad, pero siempre nos han advertido y nos han dicho mucho cuidado porque esto pues puede ser apenas el comienzo de las cosas y como en este momento pues probablemente la densidad de los animales aquí en la cuenca no es lo suficientemente alta probablemente para que se encuentren de manera mucho más seguida con la gente, ya estamos empezando a ver que de un tiempo para acá ocurren más reportes, la gente los ve más, la gente los ve merodeando por las fincas, la gente los ve cruzando grandes autopistas, entonces digamos que están para nosotros aumentando los casos y eso, pues como yo lo he planteado muchas veces, puede ser como una especie de bomba de tiempo, una bomba de tiempo que puede desencadenar en algún evento, pues que en este momento no alcanza a percibir o no alcanzan a percibir las comunidades que están allá, una parte de esas comunidades, Sí. porque tenemos otra parte de las comunidades que sí viven con un miedo, nos lo han manifestado, hemos ido a hablar con ellos, estamos tratando de ayudarles a buscar soluciones porque ellos sí perciben que los animales son un poco más agresivos hacia ellos y que muchas veces no pueden llevar a cabo sus actividades ya sea como agricultores, como pescadores o como personas que viven de alguna actividad del río. Ustedes como expertos, usted como maestro en restauración ecológica y coordinador de esta maestría en la Javeriana, ¿fueron consultados por la autoridad? ¿Hubo algún tipo de evaluación científica específica previa a la decisión que toma? Entiendo que la toma el gobierno central, ¿la toma el gobierno de Petro directamente? Bueno, esto pues también hay que aclarar sobre eso que la información se viene dando más o menos de manera constante desde el año 2017. En 2017 vamos y hacemos todo un rastreo por el área principal de distribución de la población de hipopótamos en ese momento. Hicimos o llevamos a cabo una serie de encuestas. En esa serie de encuestas es donde nos encontramos este panorama que le cuento sobre los que están a favor y los que no están a favor en la cuenca
con respecto a la presencia de los animales, pero también empezamos a hacer otras evaluaciones, empezamos a observar que, por ejemplo, en las áreas en donde están los hipopótamos, pues el suelo está bastante alterado, bastante dañado, el pasto se ha perdido. También empezamos a notar que en muchos de los cuerpos de agua, entonces tenemos procesos de eutroficación en donde han estado los animales. Y todo eso lo empezamos a observar, todo eso lo empezamos a documentar y entonces empezamos con una serie de publicaciones. Esas publicaciones se hicieron en revistas indexadas, en revistas internacionales de investigación. Hicimos un biomodelo sobre la distribución potencial del hipopótamo en el año 2018 junto con el Instituto Humboldt, que es uno de los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, y publicamos una serie de artículos en donde mostramos qué podía pasar si la población seguía creciendo, cuáles eran esos riesgos, trayendo información obviamente también de lo que pasa en África, pues cuando aumentan las densidades, cuando se encuentran más con la gente, y todo eso lo empezamos a publicar. Esto no es, pues, digamos, una cosa que se nos ocurrió de la noche a la mañana, sino que llevamos ya, digamos, de manera juiciosa, por lo menos unos 10 años o más publicando información. Esta información fue tomada inclusive en cuenta para el trabajo que hizo ya la Universidad Nacional, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt, para generar el plan de manejo de la especie. Hemos sido llamados, consultados también por el Ministerio cuando es necesario hacer aclaraciones de tipo técnico sobre el plan, sobre las medidas del control poblacional, sobre las medidas de la traslocación, del confinamiento. Todo eso siempre ha sido consultado. Y además, pues hemos aprovechado la experiencia que tiene en este caso una de las corporaciones autónomas regionales, que son como esas autoridades ambientales en la región, que es Cornare, quienes, digamos, han enfrentado el problema por más de, yo diría, cerca de los 20 años, y han ido adquiriendo una experiencia técnica importante en el manejo. Entonces aquí hay una mezcla de muchos ejercicios técnicos que se han hecho para empezar a revelar información que nos, digamos, nos empieza a generar la posibilidad de proponer alertas. En el año 2018 nosotros propusimos una alerta nacional por la presencia de la especie, eso para empezar a, digamos, a reflejar la magnitud de la situación y que era un problema ya de carácter nacional porque implicaba una región importante del Magdalena Medio colombiano, varios departamentos también implicados, varias poblaciones, por lo menos de 7 a 10 poblaciones humanas o 7 a 10 ciudades pequeñas implicadas, más toda esta situación de otros ejercicios que se han venido haciendo. Hay un ejercicio del año 2020 más o menos, en donde unos investigadores van y trabajan en algunos lagos donde había hipopótamos y en otros lagos donde no había, y hacen una comparación, por ejemplo, de la materia orgánica, los microorganismos presentes, todo el cambio físico-químico, y lo que notan y lo que expresan en las conclusiones de su trabajo, que también son publicadas en un journal de primera plana, son que pues están viendo los primeros escenarios asociados a una invasión biológica. Entonces, digamos que toda esa evidencia es la que ha ido recopilando también el Ministerio, y sobre la base de eso se han ido, digamos, proponiendo las estrategias y obviamente las alertas. Germán Jiménez, bueno, muchas preguntas. Rápidamente aquí me detengo porque cuando se dio a conocer la decisión de que se van a sacrificar a ¿cuántos? ¿80? Sí, la propuesta es que sean 80. ¿De cuántos? 80. ¿80 de cuántos, más o menos, del universo? 80 más o menos, digamos que estas son estimaciones, la población puede estar más o menos entre los 160, hasta los 200. 180, los 200, es decir, todavía estamos, digamos, definiendo de manera mucho más concreta el número total. Pero se propone sacrificar a 80 hipopótamos. Los animalistas, los protectores de animales, obviamente, pues están disgustados con esta circunstancia. Se han planteado ideas, yo le pregunto a usted si eso es factible o no, de que se traslade a hipopótamos a otros lugares, que se manden a santuarios, que se vayan a África. ¿Eso es viable en alguna medida? ¿Es posible salvar a estos 80 hipopótamos?
Bueno, esas alternativas que usted menciona se han, digamos, Analizado. explorado, sí, se han analizado. Esas alternativas, por ejemplo, digamos, se han contemplado, por poner ejemplos, hay dos alternativas desde el punto de vista de la translocación que se contemplaron y fue una precisamente a México y otra a un santuario en la India. La situación o qué ha ocurrido en estos dos casos, pues finalmente que estas alternativas de traslocar los animales pues también implican una serie de permisos y una serie de condiciones desde el punto de vista clínico, sanitario, de seguridad para los animales, de seguridad para los equipos, de garantías en los sitios de llegada de que realmente las condiciones que van a cumplir ahí en estos sitios pues van a ser las que garanticen la mayor calidad en términos de bienestar para los animales, pero pues hasta donde se ha visto, según las noticias que han salido y según lo que ha reflejado el mismo ministerio sobre sus consultas, es que hasta ahora, por lo menos en México y también en el caso del santuario en la India, pues hay una serie de regulaciones que no se han cumplido, no se han cumplido. Entonces, si no se pueden cumplir estas regulaciones, permisos, garantías para los animales, pues no se pueden mover. O sea, a pesar de que son una especie invasora aquí en el país, pues no se pueden mover porque pues no cumplen con las regulaciones aquellos sitios para recibirlos. Y en el caso de México, tengo entendido que ha habido pronunciamientos también de la misma comunidad científica al respecto de recibir una especie que ya es invasora en un país y obviamente a un país donde, pues como nos sucede en el caso de nosotros aquí por toda América, pues tenemos una cantidad de problemas en este momento que lidiar con las especies invasoras. ¿Qué En el fueron? caso de, sí, En el caso de... en el caso pues de la India pues sucede lo mismo, pues apenas están explorando las posibilidades, pero hasta ahora digamos no, esto pues no ha dado frutos reales. Y bueno, pues todo empezó en Colombia con Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de un conocidísimo y legendario narcotraficante que tenía afición por animales exóticos y los trajo de África directamente. Se sabe y se tiene conocimiento de que hizo llegar a Colombia pues jirafas, rinocerontes, no sé qué más, pero al final de cuentas su propio hijo ha contado en los últimos años precisamente parte de su experiencia de tener acceso o tener contacto directo con animales de este tipo. En esa afición de Pablo Escobar Gaviria por los animales de África es que trajo, entre otras cosas, a los hipopótamos. Si no me equivoco, eran 4 inicialmente, ¿no? Sí, estos cuatro animales particularmente fueron traídos fue de zoológicos en los Estados Unidos. Estos cuatro animales vienen, llegan aquí y son esa población que nosotros llamamos la población fundadora. Claro, al llegar aquí y no tener, digamos, ningún tipo de limitación al crecimiento, un macho y tres hembras, entonces pues los animales empezaron a aparearse, a generar descendencia y obviamente a pesar de que esa descendencia es fruto de lo que llamamos nosotros en genética de poblaciones una endogamia, entonces esos animales de todos modos han estado aquí en un ambiente pues muy estable. Digamos, eso ha ayudado en parte a que a pesar de que tengan una variabilidad genética disminuida, pues hayan crecido y sigan creciendo. Sin embargo, pues en este momento y según digamos los reportes mismos también de la autoridad regional que es Cornare, pues ya se empiezan a observar animales con algún tipo de malformaciones eh, y cuando se comparan con los animales de África, pues no se ve pues que los animales sí tienen estas malformaciones y eso pues puede ser producto ya de estos repetidos procesos de endogamia. Esa es como la situación que estamos viendo eh, para estos animales, ¿no? Que son el fruto de esa población inicial o fundadora de cuatro Ajá. que se pusieron aquí en la hacienda Nápoles. Que los llevó, bueno, los mandó traer, digámoslo así. ¿Tiene idea cómo es que los hizo llegar en avión?
Sí, seguramente, pues aquí sí. lo que tenemos ¿De qué otra entendido, manera? digamos, Bueno, la en avión o historia barco, dice pero que ¿fue en llegaron avión? en un avión, en aviones grandes, llegaron aquí a esta zona, pues entraron, parece ser por la costa, Ujú. probablemente por la costa atlántica. Por la costa atlántica. Déjeme cerrar esta conversación. Germán Jiménez, coordinador de maestría en restauración ecológica de la Universidad Javeriana de Colombia. Saludos hasta Colombia. Vemos informaciones, bueno, de una revista que amamos en Naturaleza Aristegui, que es National Geographic. Ahí vemos que citan, por ejemplo, a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que clasifica a los hipopótamos como vulnerables a la extinción. ¿Cómo conciliar esta situación de extinción o posible extinción de una especie con la decisión de sacrificar a 80 hipopótamos? Es algo que también hay que analizar. Bueno, entonces aquí hay, digamos, dos cosas que hay que dejar claras. La primera, el caso de los hipopótamos aquí en Colombia corresponde a un caso de una población de esa especie, de hipopótamos anfibios, que está aquí en el país eh, de manera irregular. De manera irregular, ¿por qué? Porque Ujú. pues la especie no pertenece a los ecosistemas de América. Totalmente. Entonces, en ese Por ahí orden empezamos de mal, ¿no? ideas, sí, claro, y Ahí en ese empezó mal orden la de ideas, historia. si a eso le conectamos ahora toda esta endogamia que han sufrido, pues eso a la hora de la verdad, si yo mirara esto en el escenario de la evolución, pues es en este momento inviable, inviable que pensemos en llevar los animales a África porque le estaríamos haciendo un mal a las poblaciones de la misma especie en África. ¿Y por qué le estaríamos haciendo un mal? Porque le estamos llevando unos animales que tienen o que son fruto o producto de procesos de endogamia muy fuertes. Entonces estamos llevando potencialmente lo que llamaríamos un pool genético de una población extraña a las poblaciones africanas, que por el contrario, pues allá están sufriendo, ¿cierto? Y se están viendo supremamente afectadas y por eso en este momento se están considerando vulnerables y en peligro. Y si les llevábamos estos animales producto de endogamia, probablemente con una cantidad también de parásitos y de enfermedades de aquí del neotrópico ahora a África, pues entonces le estamos dando, por así decir, el golpe de gracia a las poblaciones africanas, ¿cierto? Al meter estos animales allá. Muy probablemente si nosotros llegamos con los animales allá y vamos a desembarcar en África, pues lo primero que nos van a decir es no, devuélvanse con esos animales porque estos animales no le van a hacer ningún beneficio a las poblaciones africanas. Por el contrario, más bien van a representar un riesgo, un problema para esas poblaciones africanas. Entonces, ese es el gran dilema que tenemos ahorita, ¿no? Que aquí son invasores, pero que allá en África están en peligro. Pero definitivamente, una vez analizada toda la información, y se seguirá analizando información y se seguirá colectando información, pues muy probablemente lo que nos diga al final esto es que todo esto que ha ocurrido con la población de hipopótamos aquí en Colombia es bastante lamentable. Claro, yo lamento mucho, profundamente, que una especie digamos, de las características de esta que tenemos aquí en el país, pues haya sufrido tanto los rigores de la mala gestión, ¿cierto? Desde la perspectiva de su conservación y que en este momento no podamos hacer nada por ella, ¿cierto? Mucha gente dirá, sí, pero se pueden traslocar, se pueden llevar, sí, se está haciendo, digamos, en el plan de manejo, se han considerado todas las alternativas y se están tratando de quemar todas, pero, pero hay que tener en cuenta que la población sigue creciendo, o sea, mientras nosotros estamos aquí conversando, mientras la gente sigue aquí en mi país tratando de definir si llegamos a acuerdos en términos de cómo debemos manejar esta especie, pues las poblaciones siguen creciendo. Uno va allá a la región y pues las hembras siguen teniendo sus crías, estas crías siguen creciendo, una vez estén grandes, entonces van a ir a buscar territorio, se van a llevar otras, los machos se van a llevar hembras, van a ir formando poco a poco núcleos como lo han ido haciendo a lo largo del tiempo y entonces pues si no actuamos de manera pronta, luego vamos a tener de pronto que tomar decisiones como las que han tomado en otras regiones del mundo cuando ya no tienen cientos de animales, sino tienen miles de Uy. animales y entonces ya representan un riesgo muchísimo más alto para la biodiversidad y en este caso pues yo me imagino un escenario de miles de animales como este
pues ya representan un riesgo altísimo para los ¿Y qué han pobladores hecho otros que países? viven allá. ¿En qué país ha pasado esto y qué han hecho cuando se les desborda más todavía? Bueno, particularmente voy a citar el caso de Australia. El caso de Australia a mí me parece dramático porque allá estamos hablando de miles de camellos que en un momento dado se llevaron allá para algunas actividades, se empezaron a adueñar de los ecosistemas, empezaron a afectar la biodiversidad de Australia y el gobierno tuvo que tomar la decisión de sacrificar ya miles de animales. Es decir, eso ya no fue una decisión estilo vamos a consultarle a las comunidades, a la opinión, no, vamos a sacrificar porque es urgente. Entonces, muy triste que tengamos que llegar a un escenario de esos, muy triste. Muy triste, sin la menor duda. Pues sí, es muy triste todo esto, pero para efectos prácticos entiendo que es una decisión tomada, ¿cierto? Es una decisión tomada, pero probablemente es una decisión que va a ser, digamos, complicada de ejecutar. Bueno, ahí me detengo aquí porque cómo sacrificar a 80 Sí, el hipopótamos. ejercicio es un ejercicio fuerte, fuerte. Nosotros inclusive publicamos en el 2023 un trabajo en la revista Scientific Reports de Nature. Ahí publicamos un trabajo en donde presentamos todos los costos y los tiempos. Y pues vemos que aunque la medida de la eutanasia es una medida efectiva para el control poblacional, va a tardar décadas. Esto va a tardar décadas y a un costo alto. Es decir, esto no nos va a salir digamos, económico desde la perspectiva de cualquier medida que adoptemos, una combinación de todas como lo propone el plan, ¿cierto? O en algún momento si es que se empiezan a presentar los casos, como nos decía ahora en un debate que teníamos con la senadora Andrea Padilla, nos decía los casos clínicos. Yo ya veo casos clínicos como investigador, inclusive casos clínicos asociados al comportamiento. Si tenemos animales con malformaciones también, ese es otro caso clínico. Y ya nos tocará empezar a tomar decisiones más rápidas y más frecuentes sobre el caso de control de estos animales, porque por un lado son animales que están sufriendo por su comportamiento, por sus malformaciones físicas, y por otro lado, pues probablemente están representando riesgos para las comunidades, para comunidades humanas y para nuestras comunidades biológicas de la biodiversidad colombiana. Pues seguiremos muy de cerca esto. No hay un cronograma, no hay un momento en donde se diga vamos a iniciar el proceso de sacrificio de 80 hipopótamos. ¿Y de qué y cuál sería la manera? Es decir, tiene que ser sacrificios donde la especie no sufra, donde haya un tratamiento apropiado para dejar, pues, para que se corte su existencia. ¿Cómo sería esto? Bueno, en este momento la resolución que existe al respecto, pues dice que esto se debe empezar a ejecutar a partir del segundo semestre de este año, pues lo que yo todavía no veo técnicamente posible desde la perspectiva de los fondos, desde la perspectiva del entrenamiento que tienen los equipos, porque es un número grande. O sea, quien ha estado en el Magdalena Medio y ve los animales, ve el tamaño de los ecosistemas, ve todo, pues ve esto complicado, que es el caso mío. Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, esto pues tiene que surtir también toda una serie de pasos, de cosas que están ocurriendo aquí. Entonces los grupos animalistas pues de todos modos ya ejercieron su resistencia. En este momento parece ser que hay en camino una tutela para frenar el proceso. Por el otro lado, pues las comunidades allá seguramente en la zona del Magdalena Medio se van a oponer. A pesar de que vamos a tener comunidades a favor de que sí ocurra, otras comunidades se van a oponer, y particularmente pues aquellos grupos de personas que viven económicamente hace ya muchos años de esta especie. Entonces todo esto va a ocurrir. Entonces no creo que esto vaya personalmente a ocurrir a partir del segundo semestre de este año. Y si empezara... Sí. Y si empezara a ocurrir dadas las condiciones de los ecosistemas allá, vuelvo y repito, esto va a tardar décadas. Esto no va a ser un procedimiento, a pesar de que sean esos 80, pues digamos, la práctica nos demuestra que esto se va a demorar mucho tiempo, uno, y pues va a tener que hacerse mucho ejercicio también de concientización, de pedagogía con las comunidades que viven allá dependiendo de esta especie. O sea, no es un ejercicio fácil. Y para cerrar, ¿descartaría entonces el traslado a México de los 80 hipopótamos o algunos de estos hipopótamos? Pues en este momento está descartado dadas las condiciones de todo lo que ocurrió. O sea, lo que entiendo es que, vuelvo y repito, los permisos legales particularmente y permisos sanitarios asociados, más también
permisos, digamos, relacionados con el bienestar de los animales, como que no daban la garantía para que se hiciera el traslado a México. Y tengo entendido, pues como lo comenté, que las autoridades científicas en México dijeron, no, nosotros no vamos a recibir aquí una especie que es problema ya en un país y nos vienen y nos trasladan el problema a nosotros, es lo que tengo entendido. Pues estaremos al pendiente de todo esto y le aprecio mucho que nos haya permitido escucharle, pues como especialista que es al final de cuentas en este tema. Y bueno, pues vaya un asunto que ha atrapado la atención del mundo por lo que significan estos, esta especie y lo que ha pues sucedido a lo largo de estos últimos 40 años con ustedes. Gracias por estar aquí, Germán Jiménez, coordinador de la maestría en restauración ecológica de la Javeriana. Un saludo, Colombia, y seguiremos hablando si me lo permite. Muchas gracias, con el mayor gusto. Un saludo también muy especial para ustedes y un abrazo desde Colombia. Muchas gracias. Un abrazo desde México a Colombia y a usted. Gracias por permitirnos escuchar todo este análisis tan amplio que nos ha compartido. Gracias por estar aquí. Con mayor